Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios de triángulos rectángulos utilizando razones trigonométricas. Este es un tema de geometría y trigonometría que nos puede ayudar tanto en secundaria como en el nivel medio superior. Antes que nada debemos de saber que resolver un triángulo rectángulo significa conocer tanto las medidas de sus tres lados como las de sus tres ángulos. Para esto debemos recordar algunos aspectos que son importantes. El primero es que los ángulos se deben de nombrar con letra mayúscula y los lados que están frente a cada uno de ellos con su respectiva letra minúscula. En la figura vemos que en el vértice A se forma el ángulo A y su lado opuesto, en este caso, es el lado A minúscula. Para el vértice B se forma el ángulo B mayúscula y su lado opuesto a él se nombra con B minúscula. Y que el vértice C se forma el ángulo C mayúscula y su lado que está frente a él se llama C minúscula. ¿Ok? Entonces los lados se nombran con letras minúsculas, el que le corresponde al ángulo que está enfrente. A, B y C. ¿Ok? También debemos de recordar que en un triángulo rectángulo el lado mayor es el que está frente al ángulo de 90 grados y ese recibe el nombre de hipotenusa. En la figura vemos que aquí es donde se forma el ángulo de 90 y el lado que está enfrente es la hipotenusa, es el lado mayor. Y que los lados que forman el ángulo de 90 grados reciben el nombre de catetos. Este es un cateto, este es otro cateto y se van a llamar opuesto o adyacente según el ángulo agudo al que nos estamos refiriendo. En la figura, si nos referimos al ángulo agudo A o alfa, entonces su cateto opuesto es el lado A minúscula y su cateto adyacente es el lado B minúscula. ¿Ok? También debemos de recordar que en todo triángulo rectángulo la suma de sus ángulos siempre es igual a 180 grados. En cualquier triángulo, la suma de sus ángulos siempre da 180 grados. Y por último, tenemos que recordar un poco acerca del teorema de Pitágoras, que nos dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? Con esta poca teoría, vamos a disponernos a resolver ejercicios de resolución de triángulos rectángulos. El primero nos dice que tenemos un triángulo rectángulo en donde podemos observar que los datos que nos faltan son los lados B y C y el ángulo C, ¿ok? Entonces, lo más sencillo de encontrar primero es el ángulo C, ya que sabemos que el ángulo A mide 90 grados y que la suma del ángulo A más B más C siempre nos va a dar 180 grados. Entonces podemos determinar que el ángulo C va a ser igual a la resta de 180 grados menos los 90 grados menos 41.7 grados que nos dan de dato. Por lo tanto, el ángulo C valdrá 48.3 grados. Después, para calcular la longitud de los lados que nos faltan, sabemos que el seno de B es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso sería B entre los 5 metros que vale la hipotenusa. Entonces B va a ser igual al producto del seno de B por los 5 metros. Los 5 metros que están dividiendo van a pasar multiplicando al seno de B. El seno de B es 0.6652. Al multiplicarlo por 5 metros nos da que B es igual a 3.32 metros. De la misma manera, sabemos que el coseno de este ángulo B va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso va a ser C sobre estos 5 metros. Si queremos despejar o encontrar el valor de C, los 5 metros que están dividiendo van a pasar multiplicando al coseno de B. Entonces C va a ser igual a 0.7466 por 5 metros, lo que nos da como resultado que el lado C es igual a 3.73 metros. Con estos tres resultados que acabamos de obtener, nos damos cuenta que tenemos completo nuestro triángulo rectángulo. Ya tenemos la medida de los tres ángulos y de los tres lados. ¿Ok? Después, tenemos un segundo ejercicio en el que ahora nos dan como datos un ángulo, un lado y bueno, sobreentendemos que el ángulo A es el ángulo de 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Entonces,
podemos darnos cuenta que los datos que nos faltan son el lado A, el lado C y el ángulo C. El más sencillo de encontrar es el ángulo C, nuevamente, ya que sabemos que A vale 90 grados y que la suma del ángulo A más B más C nos va a dar 180 grados. Entonces, el ángulo C valdrá 180 grados menos 90 menos 54.6 grados, lo que nos da que C va a ser igual a 35.4 grados. Ahora, para calcular la longitud de los lados restantes, sabemos que, como no tenemos la hipotenusa, tenemos que ocupar la función tangente. La tangente de este ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, que la tangente de B va a ser igual a 3 metros entre C. Queremos despejar o conocer el valor de C. Si está dividiendo, pasa multiplicando a la tangente de B. Y la tangente de B va a pasar dividiendo a los 3 metros. Es decir, que C va a ser igual a 3 metros sobre la tangente de B, que son 54.6 grados. Es decir, que valdrá 3 metros entre 1.4071, lo que nos da un resultado que el lado C vale 2.13 metros. Con este lado y los datos que teníamos ya vamos a poder calcular lo que nos falta, que es con el coseno de B, que sabemos que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, en este caso C sobre A, yo voy a poder calcular la hipotenusa, que es A. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando y el coseno va a pasar dividiendo. Entonces, A va a ser igual a C sobre coseno de B, es decir, 2.13 metros que encontramos entre el coseno de 54.6 grados, que son 0.5793. Al efectuar la división, obtengo que A, que es la hipotenusa, tiene un valor de 3.68 metros. Nos damos cuenta que si es el lado más grande, es la hipotenusa, el otro cateto vale 2.13 y el otro ya me lo daban como dato, que valía 3 metros. Ya tenemos los 3 ángulos, los 3 lados, por lo tanto nuestro ejercicio está terminado. ¿Ok? Tenemos finalmente otro ejercicio en el que nos damos cuenta que nos dan la medida de dos lados, el lado A, el lado B, implícitamente nos dicen la medida del ángulo A, pero ahora nos faltan entonces el lado C y los ángulos B y C, que son los dos ángulos agudos. Lo más sencillo de encontrar primero es el lado C, ya que por el teorema de Pitágoras sabemos que este cateto al cuadrado, o sea, C al cuadrado, va a ser igual a la diferencia de los cuadrados de la hipotenusa menos el otro cateto. Es decir, C cuadrado es igual a cuadrada menos B cuadrada. Sustituyendo los valores y sacándole la raíz cuadrada a C, obtenemos que C va a ser igual a la raíz de A al cuadrado, son 6 al cuadrado y son 36, menos B cuadrada, que son 4 al cuadrado y son 16. 36 menos 16 son 20, entonces C va a valer la raíz cuadrada de 20 y eso nos da 4.47 metros. Ya tenemos el lado que nos faltaba. Ahora, para calcular los ángulos, podemos saber, para empezar primero por calcular el ángulo B, podemos ocupar la función seno, que nos dice que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, que el seno de B va a ser igual a 4 metros entre 6 metros. Metros entre metros me da 1, que es el neutro multiplicativo, por eso el seno de B va a ser el resultado exclusivamente de dividir 4 entre 6, que es 0.6666. De ahí sabemos entonces que B va a ser igual al arcoseno de 0.6666. En la calculadora, para escribir el arcoseno, tenemos que teclear la función shift o inversa del seno, es decir, seno a la menos 1 de 0.6666. Y eso nos da como resultado que el ángulo B vale 41.8 grados. Finalmente, para encontrar el ángulo que nos falta, sabemos que la suma de los tres ángulos nos da 180 grados, ya que son los ángulos internos de un triángulo. Entonces, C va a ser igual a la resta de 180 grados menos 90 grados menos los 41.8 grados que encontramos. Haciendo nuestras operaciones, esto nos da como resultado que el ángulo C vale 48.2 grados. Con esto
Acabamos de completar la resolución de nuestro triángulo rectángulo, ya que ya tenemos las tres medidas de los lados, que son 6, 4 y 4.47 metros respectivamente, y ya tenemos los tres ángulos, que son 41.8, 90 grados y 48.2 grados. ¿Ok? Con eso terminamos la resolución de nuestros ejercicios. De verdad agradezco que me hayan escuchado y puesto atención. Gracias por verme. Denle like, suscríbanse y si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios y con gusto lo voy a atender. Gracias por verme y excelente día. Hasta la próxima.